la honra, la obediencia y muchas otras verdades que aún en la iglesia se van desvaneciendo, y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque entonces tendremos una iglesia muy sensacional, que viene por emociones, viene por que el pastor le altere sus sentimientos, que el director de alabanza cante la música que me gusta, pero no tendríamos una iglesia sólida. Más aún que los tiempos que se vienen serán muy fuertes. Y no podemos vivir el momento solamente, sino prepararnos para los tiempos que han de venirse. Por ende necesitamos un corazón fuerte, firme en el Señor, fundamentado en principios y en verdades. Y no tener una iglesia como espuma de baño. Crece, mientras más la agitas crece, pues llega un momento en que la misma espuma, la misma burbuja empieza a desvanecerse. Con la misma rapidez con la que crece la espuma, pues con la misma se desvanece. Y eso el Señor vino trayendo a mi corazón hace mucho tiempo. Simplemente lo dejé guardado en el corazón y lo dejé ahí. Pero justo ayer, en la noche antes de acostarme, me senté a leer y me encontré con una verdad que dentro de la serie la estaré tocando. Hay una pregunta que se hace David. Y la pregunta que hace David creo que está en el Salmos 12. Es: los piadosos están desapareciendo, ¿y dónde están los corazones fieles entre los hombres? Imagínate, a David ya le preocupaba estos temas. David en su tiempo ya veía que la fidelidad se desvanecía y que los hombres piadosos estaban desapareciendo. Y después sigo avanzando otro capítulo, y es el mensaje céntrico de esta serie, y es que David dice: ¿qué pasa si los fundamentos son destruidos? Cuando me topé ayer con ese verso, el Señor taladró muy dentro de mi corazón, y Él me decía: hay que recuperar los fundamentos, porque se pierden los fundamentos, se desmorona todo. Amén. Y el Señor ayer habló a mi corazón sobre la serie Recuperando el Fundamento. Diga conmigo: recuperando el fundamento. No sé cuántas enseñanzas sean, pero serán, créame, una buena fanesca, una buena comida. Porque si estamos hablando de fundamento, la iglesia va a ser fundamentada, estructurada. Y mi tema de hoy es el fundamento. Ese es mi tema de hoy. El fundamento. Diga conmigo: el fundamento. Imagínate un gran edificio, el más grande que te puedas imaginar, el más espléndido, el más atractivo. Un edificio de muchos pisos, un edificio lujoso. Pero de momento a otro, los cimientos empiezan a rasgarse, los cimientos, las bases. Empiezan a ser sacudidos aquellos pilares. Entonces todo el edificio empieza a ser movido, porque sus cimientos están siendo sacudidos. Con esto de los sismos y de los terremotos, usted ve casas desmoronándose, edificios desmoronándose, gente muriendo. ¿Por qué? Porque los cimientos de la tierra empiezan a sacudirse, y cuando se sacuden los cimientos de la tierra, todo lo que está sobre se sacude, todo lo que está encima empieza a moverse. Y por eso es que usted va a ver casas que se caen, edificios que se rompen. ¿Por qué? Porque los cimientos de la tierra empezaron a moverse. Lo que está dentro del edificio empieza a caer. Si hay cuadros, empiezan a caer. Si hay un jarrón por ahí, empieza a caer. Si hay un televisor mal empernado, se va a caer. Su microondas se le cae, todo lo que pueda tener a la mano se empieza a caerse, porque el cimiento está siendo movido, el edificio se está moviendo y todo lo que está dentro del edificio empieza a caer. Si tiene ventanas, se empiezan a romper, se empiezan a caerse.
Lo que está dentro del edificio empieza a caer. Lo que lo embellece al edificio, lo que embellece al edificio empieza a desmoronarse. Porque el cimiento empezó a ser sacudido. Todo el edificio empieza a desmoronarse. Con lo que pasó en las Torres Gemelas, muchos dicen que todo fue orquestado y lo que había adentro era una bomba. Que según muchos estudiosos, el avión no tenía la capacidad para desmoronar todo un edificio de esa magnitud, sino que supuestamente dicen que había una bomba dentro de ella. Una bomba bien ubicada, parece, si es que es cierto. Hoy el mundo está así. Hoy el mundo está así. Tenemos a un mundo, quiero que me preste atención porque oro para que sus ojos se abran. Tenemos a un mundo cayendo del último piso en pedazos. Lo que era antes ya no es ahora. Lo que lo embellecía empieza a deteriorarse. Todo está cayendo. Nadie lo puede parar. Unos quieren arreglarlo, pero vuelta empieza a desmoronarse. Por una sencilla razón, porque el fundamento está siendo removido. Todo lo que hoy vemos una sociedad hecha a pedazos. Hoy vemos demasiada hipocresía, corrupción por donde quiera, llenos de avaricia, egoísmo, inmoralidad. Los principios y las verdades van cayendo porque están quitando el fundamento de esta sociedad. Todo lo que hoy vemos, la maldad, la corrupción, la oscuridad en que vivimos, la sociedad quebrada, la inmoralidad, todo lo que hoy vemos sencillamente es porque están quitando el fundamento de esta sociedad. Hoy en la casa de luz que tuve, al final se me acerca un muchacho. Me dice: pastor, cada vez que yo lo escucho hablar, yo me siento mal cuando empiezo a vender mi producto al cliente. Y cuando vendo al cliente no puedo vender tranquilo porque sus palabras retumban en mi mente y en mi corazón. Y me decía: pastor, no sé qué hacer. Sé que estoy haciendo mal. Yo no sabía qué era, pero el hombre ya se estaba confesando. Estoy haciendo mal. Le digo: pero ¿qué pasa con el negocio? Es que le estoy mintiendo a los clientes. No les estoy diciendo la verdad. Y me decía: y es difícil. ¿Por qué le digo? Porque mis superiores me piden que lo haga así para vender. Prometerles que el producto lo tendrán en cierto tiempo cuando yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira. Que no es así, pero cierro mi contrato, tengo mi sueldo al final. Y le dije: hijo, bueno, ser valientes, ir contra la corriente es de valientes. Y estamos en un mundo donde la corrupción zumba por doquier. Y yo le hice esta pregunta: ¿tú crees que es justo pedirle a Dios que quite la corrupción de un gobierno cuando la corrupción está metida en la casa? Cuando la corrupción está metida en las empresas. ¿De qué nos sirve quitar la corrupción del gobierno si la corrupción sigue viviendo en casas? Y si la corrupción sigue viviendo en empresas y en negocios. Le digo: ¿tú crees que es justo pedirle a Dios que quite la corrupción? ¿Qué pasa si le pedimos a Dios que la misma corrupción que va a quitar en la presidencia o en el gobierno, la quite en tu empresa? Quedaba mucha verdad, pastor. Y dije: es preferible, y dije: tengo una pregunta, ¿es preferible que digan que fulano se hizo próspero, compró su carro, compró su casa, creció en la empresa a costa de mentirle a los clientes? ¿O quieren que diga, o quieres que te digan que fulano ha crecido pero lento, pero nunca lo hallé en una mentira a sus clientes? Tú escoges qué quieres que diga la gente de ti. Tú te beneficias ilusionando a un cliente.
tú te beneficias engañando. O sea que a causa de la inocencia de uno, tú te beneficias. A causa de la ilusión de uno, tú te enriqueces. ¿Eso es justo? No es justo, pastor. Usted tiene que caminar en integridad y en rectitud y vender lo que es y ser verdadero con su cliente sin engañarle. Y muchas veces lo hacen simplemente por vender. Porque ¿qué diferencia tendríamos entonces con la OMS? Rica, millonaria, mientras hay una pandemia que mata a la gente. Ellos se benefician a causa de la enfermedad de muchos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y esto nos puede pasar aún en su vida cotidiana todos los días. Y sin darnos cuenta, estamos cayendo en lo mismo, en la misma inmoralidad, en la carencia de principios y de verdades. Nos estamos desmoronando sin darnos cuenta. Y si vemos una fisura en nuestros corazones, las pasamos por alto. No se va a caer el edificio, se va a caer si no empezamos a arreglar el fundamento. Pastor, ¿qué hago? Venda y díganle la verdad. Dígale que usted puede obtener ese producto si usted hace esto. Lo puede tener como también lo puede obtener por un sorteo. Diga la verdad. Y si no quiere, pues se irá, pero usted no le mintió en la cara. Así que le golpeé el hombre y le dije: tienes un desafío, tú decides, yo no puedo decidir por ti. Y así eso está regado por todo el mundo. Por todo el mundo. Muchas veces no le decimos la verdad de cuánto ganamos a nuestras esposas, porque no quiero que me ande pidiendo. Y siempre me muestro como no hay, pero le mientes a la mujer que vive al lado tuyo, a la que está más cercana en tu corazón. Así que la corrupción no solamente está en el gobierno. Dile que tuyo está en todo donde se ejerza gobierno. Amén. La corrupción tú la puedes ejercer porque tú eres el que quieres gobernar tu vida y no el Señor. Así que hoy el Señor nos hable. Amén. Así que dile que tuyo, no te equivocaste de culto. No tiembles y no te pongas nervioso. Viniste al culto correcto y Dios trajo a la gente que tenía que oír este mensaje. Hoy la sociedad está hecha a pedazos. Hoy es muy poco. Se tendría que usar una lupa donde tú puedas encontrar familias todavía sólidas, unidas. Hoy venía un reportaje que hoy hay 4.100 niñas embarazadas de entre los 10 hasta los 12 años. Actualmente. El 60% por medio de violaciones, donde están incluidos tíos, padres, padrastros, primos. Y el 40% por gente, por el novio, por algún violador. Y esos indicios han crecido en estos últimos años. La pregunta que me hago: ¿qué pasa? ¿Por qué incrementa la maldad? ¿Qué se nos olvida? ¿O qué no le estamos prestando atención? Vivimos una realidad, no podemos vivir engañados dentro de una burbuja religiosa, ignorando lo que realmente está aconteciendo sobre nuestra nación o sobre el mundo, y nosotros cantando coritos y no hacer nada frente a lo que hoy vemos. Hay mucho egoísmo. Los principios y las verdades han desaparecido porque están quitando el fundamento de esta sociedad. Ahora quiero que abra su Biblia en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Escribí muchísimo y espero terminar rápido.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Diga conmigo, en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos, repita, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? La imagen invisible. ¿Quién es esa imagen? Jesucristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que tú ves y las que no ves. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero empieza este verso diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, la Biblia nos muestra que Jesucristo es el origen, la base y el fundamento de toda creación. Porque la Biblia dice que en Él, no fuera de Él, sino en Él. Parece ser que de Él tomaron modelos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: desde ahora tu nombre será llamado Pedro? En el original significa Petro o Petra, que significa un pedazo de piedra. Pero este pedazo de piedra es el resultado de una roca grande. Me han entendido muchas veces los católicos pensando que la iglesia empezó con esta afirmación. Pero no es así. Jesús está diciendo: yo soy la roca grande y Pedro es la piedra que sale de la roca grande. Entonces Jesús me está hablando que yo puedo salir del corazón de Jesucristo al momento que yo creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Tengo mi origen, tengo mi naturaleza y participo ahora de lo que Él es. Entonces aquí Pablo nos enseña que en Él fueron creados. Hay un modelo, hay un ejemplo, hay una esencia que Dios tomó para crear todas las cosas, y lo tomaron de Jesucristo. Y después lo que crean, lo crean por medio de Él. Y diga conmigo, y para Él. Diga conmigo, por medio de Él y para Él. O sea que yo fui creado gracias a Jesús y creado para Jesús. Amén. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo es sostenido en Él, o Él sostiene todas las cosas. Las Escrituras nos revelan que Él es el inicio de todo. Él es el origen, Él es el fundamento, Él es el cimiento, lo que sostiene a toda esta creación. Capaz los científicos dicen, o lo que han hallado, es que el planeta Tierra levita gracias a la gravedad que se mueve en la galaxia o fuera de la atmósfera de esta Tierra. Pero si usted lee la Biblia, si el planeta Tierra o si los mundos no chocan o se mantienen en el aire, es sencillamente por una orden de Dios. Pero la ciencia quiere hallarle explicación a todo lo que Dios ha hecho. Entonces, no, es que es la gravedad. No es que es la gravedad, es que el creador de esos planetas dio una orden y les dijo: ustedes se quedan aquí. Cada minuto ustedes van a dar la vuelta, no se van a chocar. Si usted lee otro libro llamado Enoch, usted va a darse cuenta que aún las estrellas tienen un día para salir. Y cualquiera que sale fuera del orden de Dios son castigadas. Toda esta tierra está bajo un orden. Podríamos decirle, como mucha gente lo dice, que el equilibrio de este universo está en una persona, en Jesucristo. Pablo nos habla que Él es el que sostiene todas las cosas. Imagínate tanto poder y tanto señorío de Dios, que si usted ve y pasa por el parque de su casa y ve una hoja caer, entérese que ese día fue la voluntad de Dios que esa hoja se desprendiera de ese árbol. Porque mi Biblia dice que ni una hoja cae si Él no lo permite. Amén. Bien. Todo lo creado le pertenece a mi Señor. Todo lo creado le pertenece a mi Señor. De Él salieron, es de Él y es para Él. Todo el firmamento. La Biblia dice en Salmos que los cielos cuentan su gloria. Todo lo que respira alabe, dice el Señor. Todo lo que respira alaba. Las plantas alaban. Toda esta creación, los animales alaban. Los pájaros cantan.
Diga conmigo, menos yo a veces. Ellos entendieron quién es su creador. A ellos le obedecen. A la voz del Señor le obedecen. Si el Señor le dijo a Pedro, de este lado van a salir los peces ese día corrieron a la voz del Señor. Si había una tormenta intimidando a los discípulos, Jesús le dijo ese día calla, y ese día se sometieron. Entonces, cuando empezamos a golpear este fundamento, todo lo creado empieza a desmoronarse. Este es el único fundamento. Cristo es el principio y el fin, es el alfa y el omega. En Él habita toda moral y toda ética. En Él están todos los principios y verdades. En Él está la rectitud y la pureza. En Él están todos los valores que hoy carece en nuestra sociedad. En Él está la vida. El hombre no tiene el poder para caminar lo suficientemente moral y tener una vida completamente llena de ética y de principios sin Jesús en sus corazones. Porque todo lo tiene Jesucristo y todo está en Jesucristo. Esa vida recta, esa vida pura, esa vida íntegra está en Él, no fuera de Él. Por eso un creyente que aunque se llame cristiano, pero vive fuera o desconectado de su creador o de su Señor, no puede dar fruto de esta vida. Porque los frutos de esta vida no lo da la iglesia, no lo da el templo, no lo da que usted sepa coritos o que usted diga tengo 20 años en el evangelio. No lo hace eso. La única que puede dar estos frutos es la misma vid, donde Él dijo: ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada pueden hacer. O sea que si queremos cambiar un estilo de vida, cambiar una conducta, empezar a vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida verdadera, una vida honesta, tenemos que estar apegados a la vida. Fuera de ella no podemos hacer absolutamente nada. Usted no puede caminar en amor sin Jesús en su corazón. Usted no podrá tener la capacidad de perdonar a un traidor si Jesús no está en su corazón. Usted se irritará y se enojará con facilidad ante la ofensa de cualquiera o ante el rechazo de cualquiera, porque no está Jesús completamente en su corazón. El hombre sin Jesús acude a la venganza. Se supone que nosotros no. El hombre sin Jesús en su corazón acude a maldecir al que le hace daño. Se supone que nosotros no. Que alguien que desee la muerte, que lo haga el mundo, no nosotros. Nosotros no podemos andar diciendo que el hermano fracase. No podemos andar diciendo que el hermano le vaya mal en la vida porque me hizo esto. No, porque entonces ¿dónde está Cristo en nuestros corazones? Esa conducta intachable que habla la Biblia, ese camino de justicia, de santidad, lo puede hacer únicamente Jesucristo. Pero si los pámpanos están acercados a la vid. Amén. Su relación con Dios traerá cambios a su corazón. Porque Él es el que le inyecta esa vida para que usted dé su fruto. Es eso que corre dentro del árbol para que las ramas empiecen a florecer y a cargar su fruto. Pero está allá abajo, la raíz es el fundamento de ese árbol. Ese árbol no pudiera dar frutos si la raíz no está bien penetrada y establecida dentro de la tierra, porque si no se caería el árbol con frutos y todos. La pregunta que me haría: ¿Jesús es verdaderamente nuestro fundamento? ¿Estamos fundamentados en el Señor o estamos por esta iglesia transitando? ¿O voy a la iglesia por un tiempo? Es que cuando algo es fundamentado, no se desmorona con facilidad. No se desmorona. Edifica una casa de caña y no le va a durar. Se le va a caer. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La mirada de Abraham estaba colocada en aquella ciudad de mi Señor.
Una ciudad donde hay fundamentos. Diga conmigo, donde hay fundamentos. Donde había cimientos. En otra traducción dice donde hay principios eternos. Y Abraham tenía una mirada puesta en ella, porque en la tierra donde él vivía no habían fundamentos, no habían cimientos. Si usted lee los primeros años de la humanidad sobre la tierra, escucha bien, lea los primeros años y usted va a ver un desenfreno. Que el hombre pensaba continuamente en la maldad. Un desenfreno total. Una generación, una humanidad completamente pervertida. ¿Por qué? Porque era una generación sin fundamentos. Y cuando Dios miraba por la tierra, muy pocos encontró Dios que habían fundamentos en ellos. Hombres piadosos. En medio de tanta maldad, hombres íntegros, justos, santos, rectos. Como Enoc. Era tan recto que Dios tuvo que llevárselo. Como Noé. En medio de tanta maldad, hombres como ellos, que se pudieron guardar en medio de tanta perversidad, que decidieron no ser arrastrados por la corriente del mundo, sino que quedaron firmes porque en su vida había fundamentos. Lo mismo pasó con Daniel y sus amigos. La inmoralidad, la idolatría de Babilonia no pudo cambiar sus principios, ni tampoco ellos se pusieron a negociar sus convicciones. Estaban tan fundamentados en el Señor y enraizados que aunque su vida corría en peligro, ellos dijeron: muerto antes que doblarme ante la estatua de Nabucodonosor. Pero algo había en ellos, que sabían que Dios no los iba a dejar morir. ¿Tenemos esa calidad de principios hoy? No negociables. ¿Tenemos esos cimientos en nuestros corazones? Que no importa lo que diga el mundo, yo no lo voy a cambiar. ¿Estamos así enraizados en el Señor? ¿O todavía estamos como la ola? Un día es alta la ola y otro día ni se la ve. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vamos al Salmo 104. Salmo 104. Verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Es interesante que la garantía que una sociedad, para que una sociedad no se desmorone, es que sean edificados en los fundamentos que el Señor ha colocado. Porque Dios promete que cuando se establece algo en sus fundamentos, jamás será removida. Bien dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El tiempo pasa y sus deseos, ¿no dice la Biblia? Pero ¿por qué nos enfocamos mucho en lo que no tiene fundamento? ¿Por qué tenemos nuestros sentidos apegados en lo que no tiene fundamento, en donde no hay cimientos? Cuando mi Biblia me dice que todo lo que hay en esta tierra va a pasar, pero que su palabra, la que realmente hay fundamento, dice nunca pasará. Y hemos estado más concentrados en lo transitorio, en lo que se desvanece, que en lo que es eterno. Su palabra no pasará, indicando que ese es el fundamento. Diga conmigo, ahí está el fundamento, en su palabra. Si usted tiene la Biblia en su mano, agárrala y diga: aquí está el fundamento. Aquí encontrará usted la moral que este mundo no tiene. Ahí encontrará los principios y una vida verdadera y recta que el mundo no la tiene. Si empezamos a edificar nuestras vidas en ese fundamento, jamás seremos removidos. Porque los que hacen su voluntad permanecen para siempre. Es lo que dice las Escrituras: los que hacen su voluntad permanecen. ¿Por qué permanecen? Porque están caminando en los fundamentos establecidos, en los principios del reino.
Si tú practicas los principios del reino, si tú eres un hombre, una mujer generosa, un hombre, una mujer dadora, un hombre de pacto, usted no va a perecer económicamente. Gracias por los amenes a estallar. Y aunque usted no diga amén, son principios y verdades y fundamentos. Pero ¿por qué vivimos muchas veces escasamente, estrechos económicamente? No avanzamos, ya tenemos 20 años y con la misma escasez económica, porque queremos fundar una economía sin estos fundamentos. Siembra generosamente y cosechará generosamente. Eso no dice mi Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Y dice que nos dará una gracia suficiente que suplirá todas nuestras riquezas en gloria. Pero son fundamentos cuando yo decido edificar mi economía en esos fundamentos. Pero no, pues cuestionamos los fundamentos, cambiamos los fundamentos. Yo puedo prosperar sin diezmar. Usted puede prosperar sin diezmar, pero puede prosperar sin su bendición, es otra cosa. Pastor, yo puedo vivir una vida cristiana sin orar y sin leer la Biblia. Usted vivirá una vida religiosa, pero no trate de edificar su vida ignorando o pisoteando estos fundamentos. Amén. Si empezamos a edificar nuestra vida en este fundamento, jamás seremos removidos. Si empezamos a edificar nuestra vida en los fundamentos como la fidelidad, jamás seremos removidos. Si empezamos a edificar nuestra vida en los fundamentos como la obediencia, nuestro camino será próspero. Si hoy hay tanto pecado, tanta inmoralidad, es porque han removido aquel fundamento. Voy a repetir, si hoy hay tanto pecado, tanta inmoralidad, hoy las escuelas aún cristianas no pueden ejercer su oficio tranquilamente sin la persecución de un ministerio, sin la persecución de un gobierno, pendientes que enseñan, promoviendo una agenda LGTB, promoviendo una agenda colorida. Hoy los fundamentos como estos se van perdiendo. Hoy quieren removerlo, el fundamento de la identidad que Dios estableció. Y están tirando la piedra porque no les conviene a estas organizaciones. Entonces hay que mover este fundamento para que el hombre coloque su propio fundamento con diversas ideologías de género. Caerá. Con todo respeto le digo a estas organizaciones, caerá. Porque si hay algo que nunca, dijo Nabucodonosor, tuvo que reconocerlo, que el reino de los cielos es sempiterno. Tuvo que reconocerlo, que Él quita y pone reyes. Tuvo que reconocer que Él es el dueño y el que ejerce dominio sobre todo. Así tendrá que reconocer todas estas agendas. Van a caer. Amén. La corrupción va a caer. Es interesante que hoy el mundo entero, cierta línea política está siendo desnudada y avergonzada. Y se están levantando voces que se cansaron de tanta esclavitud por años. Dios se está moviendo. Dios está sacudiendo naciones. Porque ya estas organizaciones políticas se dan cuenta que su ideología no sirve para gobernar, solo para oprimir. Salmos 11. Salmos 11:1. En Jehová he confiado. Diga conmigo, en Jehová he confiado. Dile que a tuyo, cuando tú confías en el Señor, no escapas. Diga conmigo, no escapo. Dile que a tuyo, no escapas. Dice David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me esconde en un monte como las aves. David está diciendo, no voy a escapar. No voy a escapar. La iglesia no puede escapar ante este desmoronamiento social. Quedarse callada, hacerse de la vista gorda, sordos, mudos, y se les mete el espíritu de Shakira.
ciegos, sordos y mudos, y a veces testarudos. La iglesia no puede caminar así, porque somos luz, y como luz identificamos donde hay tinieblas, y cuando las identificamos, pues sobre ellas es que alumbramos. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me pueden a mí decir el mundo y Satanás que me calle ante tanta inmoralidad, ante tanta perversidad? No voy a callar. Enseñaré a la iglesia, formaré a esta iglesia, estructuraré a la iglesia y edificaré la iglesia. Y si Dios me está hablando de que vamos a recuperar los fundamentos, porque Dios quiere construir algo grande, un gran arca para miles, y no será para animales, será para hijos de Dios, para familias enteras. Porque aquí los malos tienden el arco. Dile que a tuyo, si tú eres tan bueno, prepárate para las flechas. Si usted decide caminar en rectitud, prepárese para los dardos. Si usted camina en integridad, se inventarán cualquier cosa de mal, porque Satanás odia a los rectos de corazón. Amén. Oh, ¿qué no han dicho de mí? Ya llevo 9 años en este oficio, ¿y qué no han dicho de mí? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, o sea, la están armando para asaetear en oculto. Siempre lo hacen en oculto. Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Porque, mira, todo lo que hace el diablo siempre es a ocultas. A Jesús los arrestaron a ocultas, en la noche. Jesús dijo: ¿y por qué de noche y no de día? Porque de día todo el mundo ve, pero hay que hacerlo en ocultas, que nadie se entere. No le digas nada al pastor, porque dile que a tuyo, cuando alguien te diga no le digas nada al pastor, huye, porque se le metió el diablo a ese hermano. Porque quiere hacer las cosas pero mantenerlas ocultas. Porque Satanás opera así, todo lo hace a oculto. No le digas nada a la hermanita, no le digas nada al hermanito, no. Para desatear en oculto a los rectos de corazón. Y mire lo que dice el 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Algo latía en el corazón de este hombre, y era que los fundamentos no fueran destruidos. Conversaba con mi esposa viniendo acá. Le decía: voy a trabajar mucho con los jóvenes. Principalmente quiero inculcar los valores que la juventud de hoy los ha perdido. Valores como el respeto, la honra a sus padres, el sometimiento, la obediencia a las autoridades. Que como hijos nunca seremos mejores que nuestros padres. Obras mayores podríamos hacer. Porque un hijo nunca termina siendo mejor que un padre, porque el padre siempre es padre. Papá o pastor, es que mi padre es un majadero. Qué pena. Pues esos principios hay que rescatarlos, porque Dios dice que usted los honre. Sean buenos, sean malos, hayan terminado la universidad o no hayan terminado la universidad, usted tiene toda la labor, la obligación y el fundamento de honrar a sus padres si es que quiere vivir, y si es que quiere que le vaya bien en toda esta tierra. Valores como la fidelidad a los padres, atacar la rebelión, que ya medio se ven de 15 años, ya buscan correr marido para escaparse de los lazos de su papá. Todo eso vamos a tratar mucho con los jóvenes. A establecerle en el corazón fundamentos, principios, que aunque estén rodeados de rebeldes, ellos sean los únicos fieles. Que usted ve compañeros hablando mal de sus padres, él sea el único que hable bien de sus padres. Entonces es luz en medio de esa oscuridad. Pero hoy crecen los hijos, bueno, va a mandarlo para el asilo porque ya me es una carga. Ay, mamá, papá, usted no sabe, usted cállese. Y lo tratan como que fuera la sirvienta de la casa. Creo que ni a la sirvienta. Yo no trataría así a alguien.
Pero ¿sabe? La Biblia bajo el brazo, eso sí. Dile que es tuyo. La Biblia solo se te ha quedado bajo el brazo y no ha ido a tu boca ni a tu corazón. A su nombre. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar si los fundamentos se destruyen. Este fue un verso que impactó mi vida y que también me ha ayudado a entender muchas cosas. Porque mucha gente cae en ciertos pecados, en adulterios, en fornicaciones, porque quitaron un fundamento en lo que querían construir. Querían satisfacer una pasión, pero sin el fundamento. Y como el fundamento les impide, pues quito a Jesús de esto y hago lo que bendita me dé la gana. Pues quisiste satisfacer una pasión sin el fundamento. Caemos en adulterios, caemos en fornicaciones. Comenzamos a hacerla toda oculta porque el fundamento me pide que yo camine como hijo de luz, como hijo que ande de día y no de noche. Entonces, como el fundamento me impide ser transparente, lo saco de lo que yo quiero hacer y empiezo a hacer las cosas a ocultas y a escondidas de todo mundo, que nadie lo sepa. Pues tú estás edificando algo sin el fundamento. Nos estrellamos, nos equivocamos. ¿Qué sería de este mundo si retirasen por completo el fundamento? ¿Qué sería de la iglesia si quitasen este fundamento? ¿Volveríamos como al principio? Creo que sí volveríamos como al principio, vacío, lleno de tinieblas y en desorden. Ahora, el mismo verso lo voy a leer en otra traducción, Nueva Traducción Viviente. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? En su casa debe haber una ley. Debe haber ley, porque un pueblo sin ley cae en desenfreno. Un pueblo sin ley y sin orden. Había un programa, La Ley y el Orden. Un pueblo sin ley y sin orden cae en un desenfreno. Si la ley de Jehová no está en nuestros corazones, caemos en un desenfreno. Una nación sin ley es una nación desenfrenada. ¿Por qué tanta hoy han florecido y mucha gente ha salido del closet? Porque quitaron la ley y cayeron en un desenfreno. Amén. Usted debe tener una ley en casa, pero una ley que sea moldeada por las Escrituras. Amén. Amén. Porque si no hay ley, hay desorden. Los hijos hacen lo que les da la gana. Los hijos salen de su casa, no le avisan ni para dónde, y tampoco le dicen a qué hora llegan. Llegan como que fueran los sabrosos de la casa. Y no es que mi hijo es rebelde, usted no tiene una ley. Y como no hay ley, hay desorden y hacen lo que bendita les dé la gana. Salen 7 de la mañana, no le dicen los papás, aprovechan que los papás se fueron, aprovechan que los papás están dormidos, me voy a las 7 de la mañana y regreso a la hora que me dé la gana porque calculo que mi papá todavía no llega a casa. Donde no hay ley, hay desorden. Si usted no ordena a todos sus hijos a limpiarle la casa, usted llega a trabajar y seguirá viendo la casa sucia. Si usted no le enseña a sus hijos a agarrar esos calzoncillos y meterlo al tacho de la basura, usted siempre entrará al tacho de la ropa sucia. Usted siempre entrará a ese cuarto y en vez de baldosa encontrará calzones sucios. Y el colmo suyo, ay, yo lo hago, es que es mi hijito. No, usted se va a desgastar, le va a doler la columna tan pronto. ¿Por qué? Porque no queremos ley. Es que la ley, es que pastor, es que el orden es muy duro para ellos. No quiero trastornarlos ni psicológicamente, ni mental, ni físicamente. Pastor, ahora hay que ser amigos de ellos. Ya no puedo corregirlos porque yo quiero ahora que sea mi amigo. El día que usted se convierta en amigo de sus hijos, ese día sus hijos quedaron huérfanos.
Huérfanos se quedaron porque se quedaron sin padres. Los amigos no corrigen, son los padres que corrigen. Los amigos no ponen fundamento, son los padres que ponen fundamento. Mamá, ¿por qué no eres mi amiga? Porque soy tu madre. Es que yo quiero que mi papá sea mi amigo. Es tu padre, no puede ser amigo. Claro que te va a amar. Claro que va a entender porque pasó por tu misma edad. Pero hoy estamos absorbidos por una psicología barata. No es que no entiende un piojo de 5 años haciendo rabieta y manifestando los demonios en el piso. No, es que yo no lo corrijo, es que no entiende, es que chiquito, ya estoy cansado de hablarle lo mismo y lo mismo. Si no hay ley, hay desorden. Pastor, ¿y qué es la gracia? No confunde el mensaje. Ya, pastor, ahora ya no es de la gracia, ahora es de la ley. No confunde el mensaje. Porque ante la manifestación de la gracia, la ley no es que ha perdido su poder. Porque si no fuera por la ley, nunca encontraríamos la gracia. Pablo dijo que la ley es el ayo, es el maestro. Porque sin ella yo no hubiese encontrado la gracia de Dios. Si yo no hubiese dado cuenta que falté a la ley, que la quebré, que no puedo cumplirla, no hubiese alcanzado la gracia. Pero la ley no ha dejado de existir. Amén. Amén o no amén. Proverbios 29, 18. Ay, pastor, no sé qué le pasa a mi hijo, a mi hija. Hasta las 2, 3 de la mañana chateando en el teléfono. Pastor, ore por mi hija. No, para usted le voy a sacar los chinches. Pastor, no sé, y así vienen todas desesperadas, medias no sé qué hacer, pastor. Ayúdeme, deme un consejo. Un microfonazo. Vaya, desconecte el modem, quítele el teléfono y mándelo a dormir temprano. Es que llore, que llore. Es que no la quiero ver sufrir, que sufra. Yo sé que este mensaje no lo escuchará en ninguna institución educativa. En ninguna. En ninguna. Pastor, es que creo que mi hija tiene novia, tiene novio. ¿Cuántos años tiene? 12. Pues está bien, pastor, que aprenda. Por eso tenemos una sociedad tan quebrada, porque hemos tirado abajo el fundamento. Amén. Me acuerdo que mi mamá me decía: la mujer que tú me traigas a casa, con esa te casas. Mi mamá decía: mi casa no es un hotel para que un mes una, después de 3 meses otra, después de 6 meses otra. La mujer que entra a esta casa, con ella te casas. Así. Esa era la ley. Yo te veo medio enamorado y vas a ver lo que tengo. Esa era la ley. Mi mamá iba al colegio a espantarme a las muchachas. No me gustaba que ella fuera, porque llegaban, pelaban el diente. ¿Qué quiere? ¿Es su hijo? Sí. Ay, qué lindo. Y después iba mi mamá: uy, tu mamá es bien brava. Es buena onda. Es buena onda. Me acuerdo que un día mi hermano menor fue más bandido. Él ya tenía novia y yo no. Él era más rápido en eso. Pero yo era su poeta. O sea, yo no tenía novia, pero yo era el que le escribía las cartas para que el muchacho vaya y se las dé a las compañeras. Hasta que un día llegó la ley. Llegó la ley y se dio cuenta de la carta y nos desbarató. La ley nos desbarató. Y le dije ese día a mi hermano: ni más te escribo una. Si no hay ley, hay desorden.
Si usted no le enseña a esos hijos a comerse todo lo que hay en el plato, siempre serán una vergüenza cuando usted le inviten a comer a casa ajena, porque siempre le darán comida en el plato. Uy, qué vergüenza. Ay, discúlpeme. La vergüenza usted la lleva por mala crianza y mala formación. Se come todo. Es que no me gusta, lo siento, se lo come. Aunque le hagan, se lo manda para adentro, le tapa la nariz para el fondo. ¿Me entiende? Mis hijos, hay cosas que no les gustan como a todos: la cebolla, el tomate, el pimiento. Y todavía estamos en ese proceso de enseñarles a que ya hoy comieron ensalada de atún con harta mayonesa y entonces a tomate para que ruede. Y yo ya veía principalmente la costumbre de que si le servían algo, mamá, a mí no me gusta esto. Y así tan sincero. Y estaban las hermanas, las que nos invitaban. Oye, cállate. Íbamos a otra casa. Papá, a mí no me gusta esa cebolla. Oye, cállate. En la otra le dije, usted lo que le sirve se lo come todo y dice está rico. Yo no quiero escuchar lo que me diga, papá, no me gusta la cebolla. Se lo come todo. ¿Quiere andar conmigo? Se come todo. ¿Sí o no? Exacto. Si no formamos a nuestros hijos, si no establecemos ley, tendremos unos hijos desordenados. No me hace la mano las esposas, ni los esposos tampoco. Pero si a usted le tocó un esposo sucio, cochino, desordenado, que no se baña después de 2 días, que lo que es puro perfume, culpa de la madre. Porque ni cómo decir esa belleza entregó. No es ni belleza, es una cochinada que entregó en el altar. Amén. Amén. Si usted tiene una mujer respondona, gritona, es porque su mamá no le voló los dientes. No le voló los dientes. Por eso se casó con una mujer así. Vaya y pregúntale a la mamá qué no hizo con ella. Pero todo el problema matrimonial que existe hoy radica en la crianza que recibieron. Si usted tiene una mujer sucia, cochina, la mamá no le enseñó a ser limpia. Si usted tiene un hombre cochino, la mamá no le enseñó a ser limpio. No le enseñó a bañarse. Es que está el agua helada, no me baño. Pobrecito. Hay gente que está haciendo libre aquí. Está muy helada. Y cuando llega la temporada de frío es donde menos se bañan. Aprovechan cuando es caliente, se aprovechan y se bañan las 3 veces para no bañarse en Si le apestan las patas, porque nunca le enseñaron a usar talco. Esa media ya está mojada de usarla una semana y no cambiarla. Tiesas ahí, y están que la usen y como que fueran reutilizables. Todos esos problemas radican en la crianza que le damos a nuestros hijos. Así que madres, que está a tiempo, enseña a sus hijas a obedecer, porque si no serán unas malcriadas con sus esposos, unas caprichosas si usted no frena. Aleluya. Amén. ¿Están aquí todavía? Estoy poniendo fundamentos. Fundamentos. Romanos 1:18. Ya voy terminando. Proverbios 29:18. No lo dije. Proverbios 29:18. Abra su Biblia. Sí, no lo di. Proverbios 29:18. Mire lo que dice. Sin profecía el pueblo se desenfrena.
En otra traducción dice: si no hay un buen gobernante, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es lo que estaba diciendo hace un momento. Donde no hay ley, donde no hay un orden, hay un desenfreno. Romanos 1:18. Pastor, usted nunca se equivocó. Si usted supiera. Imagínense, si con ley uno se equivoca y hace barbaridades, imagínate sin ley. Si con ley uno peca y hace la grandota, imagínate sin ley. Romanos 1:18. Es muy largo este verso, así que lo iré leyendo rápido. Quiero que le presten mucha atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia en la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, nadie puede decir que Dios no existe. La misma naturaleza y la misma creación habla de un Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que pasa cuando un pueblo, un hombre, quita los fundamentos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo que podían vivir, crecer sin estos fundamentos, cayeron en una necedad. Verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, cambiaron a Dios, cosas incorruptibles, por cosas corruptas, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. O sea, dejó que hicieran lo que quisieran, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Créeme que Dios no va a impedir que tú peques. No. Porque mucha gente después que peca, ay Señor, ¿por qué no lo impediste? No, Dios no hace eso. Dios respeta tus deseos. Y cuando Dios se da cuenta que tú estás resuelto a pecar, te deja. Peca. Fiel ejemplo tenemos la del hijo pródigo. Quería despilfarrar su dinero, gastarle en mujer, y el padre dijo: bueno, si quiere irse, vaya. Así pasa. Usted quiere pecar, tener sexo fuera del matrimonio, hagan. Dios te va a decir: está bien, ¿lo quiere hacer? Bueno, hagan. Pastor, yo puedo venir al culto y después irme a una discoteca. ¿Puede hacerlo? ¿Quién le dice que no? Pastor, chévere su iglesia, entonces yo puedo venir a la iglesia y después irme con 3 mujeres. ¿Puede hacerlo? Y si gusta, también se puede ir al infierno si quiere. Yo no voy a detener, ni Dios tampoco va a detener. Dios lo ama demasiado, nos da una palabra, pero es nuestra decisión qué camino tomar. Amén. Hágalo como oveja, amén. Son unas lindas ovejas. Mira lo que dice. Cambiaron la verdad de Dios, el fundamento, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza, o sea, mujer con mujer. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, o sea, entre hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todo esto pasa por dejar la verdad o el fundamento. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, dile que tuyo, ese es el riesgo de no tener cuenta, no pedirle que Dios intervenga en todos mis asuntos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: todo es mi lícito, pero no todo me conviene? Dios le dijo: usted puede hacer cosas, pero hay cosas que usted hará que no son convenientes para su vida. Jovencito, usted podrá estar muy enamorado, pero usted debe preguntarle si es conveniente para su propósito. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia.
Ahí empieza: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de mal, o sea, difamadores, desobedientes a los... ¿Dónde están los jóvenes que pueden repetir esta línea? Desobedientes a los padres, necios, dile que a tuyo, desleales. Desleales. Dile que a tuyo, y tú empiezas a ser desleal el día que dejaste a Dios. Porque dice mi Biblia que si yo no cambio a Dios por la mentira, yo puedo caminar en lealtad, pero cuando cambio a Dios por el engaño, me vuelvo un desleal. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que llegaron al colmo de complacerse en lo que practican. Amén. Es evidente que todo el desmoronamiento social y moral es porque cambiaron el fundamento. Toda esta inmoralidad que usted ve en este capítulo es porque cambiaron el fundamento, dejaron la verdad de Dios, cambiaron la gloria de Dios. Desde siempre que el pueblo de Israel rechazó la ley de Dios, el pueblo se vio envuelto en pecado, inmoralidad, idolatría y en esclavitud. Lo que hoy vemos en el mundo es sencillamente que el edificio se está cayendo, porque el fundamento está siendo quitado. Ahora somos nosotros los que tenemos el fundamento en el corazón, en nuestra boca, que podemos impedir que este edificio colapse. La palabra dijo que cerca de tu boca y tu corazón está la palabra de Dios. Nosotros cargamos el fundamento. Este libro es el fundamento. Así que entonces no nos cansemos de hablar de Jesús. Ese esposo no llegará a una vida moral sin Jesús en su corazón. Tiene que tener a Jesús en su corazón. Amén. Amén. Lucas 6:46. Termino con este mi último verso. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Dijo Jesús. Imagínate que podemos estarle diciendo al Señor y no hacemos lo que Él dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre arena, sobre tierra, sin fundamento, sobre el cual vino el río y dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Iglesia, no cambies el fundamento, porque lo que nos esperará será una gran ruina si cambiamos los principios. Edifica sobre la roca. El trabajo es más fuerte, pero es más seguro. Edifica sobre la roca, que tu vida esté fundada en Cristo y en su palabra, para que puedas soportar las tormentas de mañana. Así que, iglesia, si nuestras familias, si nuestros matrimonios, su matrimonio, su familia, su casa se está desmoronando, vaya a ver dónde está el fundamento. Vaya a ver dónde está el fundamento. Si usted dice que ha dejado de amar a su esposa y simplemente está por sus hijos, vaya a ver dónde está el fundamento. Porque todo deterioro social, familiar, es sencillamente porque se ha quitado el fundamento. Amén. Dios fundamentó e inauguró esta humanidad con Adán y con Eva. Ese es el fundamento. Y dijo el Señor: y dejarán padre y madre y serán una sola carne. Ese es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que lo que une a Dios no lo separa el hombre. Pero dejaron de que Dios los siga uniendo, por eso se separan. Muchos matrimonios se equivocan al creer que una vez que ya me casé, ya no hay que cuidar el matrimonio.
No, es que ahora se viene el trabajo más duro. Casarse es fácil, durar, otra cosa. Durar enamorado es otra cosa. Durar feliz es otra cosa. Casarse, todo el mundo, si quiero hoy lo caso. Si alguien está apurado y ya está echando candela, otra está saliendo humo, yo lo caso ahorita. Pero durar es otra cosa. Para durar se necesita que las personas a casarse tengan bien claros sus principios y sus fundamentos, porque eso le va a dar durabilidad. Porque tormentas vendrán, golpes, vientos vendrán, pero si hay un fundamento, la casa se moverá, se sacudirá, pero quedará firme. Amén. Si Cristo no es el fundamento, usted ya sabe, edificó un hogar, un matrimonio sobre la arena, vendrán los golpes y se desmorona todo. Amén. Diga conmigo: Cristo es mi fundamento. Su palabra es mi fundamento. Póngase de pie.